Gloria a Dios, aleluya. Le doy gracias al Señor, hermanos, por esta oportunidad que me da de poder impartir esta clase. Bendito sea el nombre del Señor. Y le voy a pedir, hermanos, que se ponga en pie y abra su Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 16. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 16. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 16. Amén. Todos lo tenemos, hermano. Amén. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 16. Lo leemos a la honra del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la iglesia del Señor decimos: Amén. Amén. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Bendito sea el nombre del Señor. Puede sentarse, hermano. Hemos estado orando y dándole gracias al Señor. Vamos a continuar hablando en esta hora. Sabemos, hermanos, que a lo largo de estos meses o de este mes que ha pasado, el pastor nos ha estado impartiendo la enseñanza acerca de las dispensaciones, ¿verdad? De lo que son las dispensaciones. La clase anterior estaba el pastor hablando acerca de la cuarta dispensación, que era la dispensación de la promesa. Y vemos de que él mencionaba que esta dispensación tenía su fin cuando el pueblo, o mejor dicho, Jacob, va con sus hijos a Egipto, porque había llegado un momento en que había hambruna. Y dice de que Jacob llega a Egipto. ¿Por qué? ¿Quién estaba en Egipto en ese momento, hermano, cuando Jacob llega? Dice de que su hijo Josué estaba en ese lugar, y era un hombre, y era un hombre muy prominente, un hombre que tenía un cargo dentro de Egipto. Y dice de que Jacob llega a este lugar, llega a Egipto y se quedan ahí viviendo en ese lugar. Ya llegaron, dice la escritura, que cuando llegaron a Egipto, al final de la cuarta dispensación, ellos llegan a Egipto y llegan alrededor de 70 personas a ese lugar. Pero vemos, hermanos, de que antes, al principio de la cuarta dispensación, Dios había dado una promesa llamando a Abraham y que lo iba a hacer una gran nación. Y vemos de que cuando llega Jacob a Egipto, llegan solo con 70 personas, pero estando en Egipto, dice la escritura de que el pueblo fue creciendo a un gran masa, hermano. Ya no solo eran 70 personas, sino que llegaron a ser más de 60,000 personas las que estaban adentro de Egipto ya como pueblo de Israel. Pero la cuarta dispensación culmina diciendo que el pueblo que había llegado a Egipto iba a ser esclavo por 400 años en ese lugar. Algo muy importante que podemos ver, hermano, es que cuando se cierra esta cuarta dispensación, el pueblo de Israel ya estaba viviendo en Egipto y estaba siendo esclavizado. Pero algo que tenemos que notar en esta dispensación, hermano, en la cuarta dispensación, es que se dice de que el pueblo de Israel duró 400 años siendo esclavo en el pueblo de Egipto. Pero también, no sé si ustedes han escuchado muchas veces de que hay personas que dicen, no, mejor dicho, la escritura lo dice, de que el pueblo de Israel estuvo 430 años en Egipto. Pero ¿por qué muchas personas, o por qué se dice de que solo 400 años fue esclavo? Porque lo que le decía anteriormente, lo que le estaba diciendo, el pueblo de Israel, o mejor dicho, Jacob llegó con 70 personas de su descendencia. Se dice que los primeros 30 años en que estuvo José en vida, aquellas personas o esta familia que había llegado de 70 no estaba en esclavitud, estaba viviendo como nosotros vivimos en un país extranjero, viviendo y trabajaban y estaban y no eran esclavos. Pero dice la escritura que cuando José muere, el nuevo faraón que entra no sabía quién era José, porque el faraón que estaba respetaban a todos los linajes de Israel. ¿Por qué? Porque conocían quién era José. Porque sabemos a la luz de las escrituras, hermanos, que cuando vino la hambruna, el Señor usó a José
él pudiera guardar alimento, ¿verdad? Y pudiera haber alimento a todos aquellos que llegaran a Egipto a pedir ese alimento. Y vemos algo muy importante, de que los primeros 30 años que el pueblo de Israel vivió, los vivió en paz. Así como nosotros vivimos acá, que estamos en un país extranjero y no estamos en esclavitud, porque ninguno de nosotros puede decir estamos en esclavitud o nos están teniendo como esclavos. Estamos en este lugar como forasteros, pero estamos viviendo bien. Nadie nos tiene a la fuerza en este lugar, ¿verdad? Nadie nos está mandando a trabajar obligadamente. Usted va a ir a trabajar porque me tiene que dar cuenta a mí. Solo, ¿verdad? Los esposos que tienen que dar cuenta a su familia, porque si usted no trabaja, no va a comer su familia. Pero algo muy importante es de que los primeros 30 años ellos estuvieron en el pueblo de Egipto, en Egipto sin ser esclavos. Pero la escritura misma, el Señor había dado, cuando llama a Abraham, el Señor da también ahí, le dice, tu pueblo, ese pueblo que va a ser mi pueblo, van a ser esclavos por 400 años en una nación extranjera. Entonces viene, cuando hablamos, hermano, de que el pueblo de Israel estuvo 400 años en esclavitud, es porque de 400 años sí fue esclavo completamente de Egipto. Esclavos como, hermano, ellos tenían que trabajar y eran golpeados, eran humillados, hermanos, para que ellos pudieran trabajar, para poder crear esas grandes pirámides que nosotros vemos en Egipto. Cuando nosotros vemos esas grandes cosas, solo imaginémonos, wow, cómo hizo el pueblo de Israel para crear esos bloques. Porque eso, hermano, está desde tiempos antiguos. No es que hoy hicieron esas nuevas pirámides, no, eso es algo que está desde la antigüedad. Y vemos de que la escritura narra que el pueblo de Israel estaba siendo sojuzgado en ese momento, estaba siendo esclavizado por el pueblo de Egipto. ¿Por Egipto para qué? Para que pudieran trabajar y poder crear esas grandes pirámides y crear esa gran ciudad que tenían en ese tiempo los egipcios. Algo muy importante es, hermanos, que cuando vemos esa cuarta dispensación termina y dice que el pueblo de Israel ya estaba siendo esclavo en Egipto. Pero vemos, hermanos, de que algo que nos decían anteriormente, que en cada dispensación Dios trata diferentemente con el pueblo. Porque algo muy importante es que desde el inicio, hermano, desde Génesis 1, nosotros vemos que Dios quiere tratar con la humanidad. Pero siempre la humanidad se desvía del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros o para cada una de las personas con que Dios va tratando. Vemos que en las 4 dispensaciones anteriores Dios llamaba a una persona para tratar con ella y daba una promesa y daba una responsabilidad a aquella persona cómo se tenía que conducir. En la 4ª dispensación vemos que Dios llama a Abraham y le da la promesa. Y vemos que esa promesa de ser una gran nación, hermano, todavía no ha terminado, porque más gente sigue naciendo y el nombre de Abraham sigue siendo grande. ¿Por qué? Porque todos venimos, hermanos, a venir a ser hijos de Dios y por ende somos parte de esa descendencia. Algo muy importante es de que cuando el pueblo de Israel estaba siendo esclavo, Dios también, hermano, entra a lo que es la 5ª dispensación, que es la dispensación de la ley. En esta dispensación, hermano, el trato es diferente a las otras 4 dispensaciones. Porque por eso yo le decía, en las otras dispensaciones Dios llamaba a una persona para hacerle una promesa, hacer un pacto con aquella persona. Pero ahora en esta 5ª dispensación Dios no solo llama a una persona, Dios llama a un pueblo entero a ser, hermano, ¿para qué? Para que sean esos sacerdotes que Él quiere. Y quiero que vaya conmigo, miren, a el Éxodo capítulo 12. Sabemos, hermano, y le voy a ir solo contando la historia porque esta dispensación es una de las más largas dentro de las dispensaciones que hay en la Escritura. En Éxodo capítulo 12, sabemos nosotros, hermanos, de que el Señor, para sacar de la esclavitud al pueblo de Israel, hizo grandes prodigios, porque dice la Escritura que el corazón del faraón se había endurecido y no quería dejar que este pueblo saliera de Egipto. Y vemos de que el Señor hizo grandes prodigios en medio del pueblo, en medio de Egipto. ¿Para qué? Para que pudiera liberar a Israel. Y vemos de que acontecieron muchas plagas, o mejor dicho, 10 plagas que el Señor envió al pueblo de Egipto. Pero en el capítulo 12 de Éxodo nos habla cómo Dios envía una de las últimas plagas,
ser libre. Quiero que, si usted ya lo tiene, me permite un momentito, hermano, porque aquí con esto me puedo. En el capítulo 12 dice de que el Señor da la última manifestación con una de las plagas. Y esta última plaga es la plaga de la plaga de qué es, hermano. Si nosotros hemos estudiado, la última plaga que Dios envía, esa última manifestación que hace en el pueblo de Egipto es la plaga de la muerte de los primogénitos, ¿verdad? Cuando el Señor manda esta plaga, que todo primogénito iba a morir en ese lugar. Cuando se habla de todo primogénito, hermanos, se está hablando del primer hijo de cada familia. Dice que iba a pasar el espíritu de la muerte y iba a morir en ese lugar. Pero algo muy importante, mire que cuando el Señor va a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, envía esta última plaga, donde iban a morir todos los primogénitos. Pero Dios siempre, hermano, tiene el cuidado de su pueblo. Porque vemos que cuando Él envía esta plaga, también le da una orden al pueblo de Israel y surge la primera Pascua. ¿Y qué es una Pascua, hermano? ¿O qué era la Pascua? Dice que la Pascua es cuando... Permítame, le voy a buscar el slide porque creo que lo tengo ahí. Aquí estamos, hermano. Oiga lo que dice ahí. Antes dice de que se consumiera o se consumase o se llegara la liberación del pueblo de Israel, Dios envió 10 plagas a Egipto para vencer al faraón, porque el faraón había endurecido su corazón. Y dice en el capítulo 12 de Éxodo que el Señor envía la plaga de los primogénitos, donde iban a morir todos los primogénitos. Fue la última de las plagas, la muerte de todos los primogénitos, pero también fue instituida la Pascua. ¿Qué era la Pascua? La Pascua era de que el pueblo de Israel iba a matar un cordero por cada casa y rociar la sangre sobre los postes de las puertas. Nosotros, una de las cosas es como que nosotros nos paremos en la puerta y pongamos sangre de un animal en la parte de arriba, en los lados de los postes. ¿Para qué? Para que dice que cuando pasara el ángel de la muerte, esa sangre rociada en los postes o en los dinteles de la puerta iba a ser señal de que Dios estaba protegiendo a esos que estaban en ese lugar, a esa familia. ¿Para qué? Para que cuando el ángel de la muerte pasara, solo pasara y no entrara a ese lugar, como iba a ser en las demás en los egipcios. Dice la escritura, hermano, de que tal cual nosotros sabemos que la escritura misma dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Quiere decir que si no había sangre derramada, no había perdón de pecados. ¿Qué simbolizaba eso, hermano? Eso estaba tipificando a Cristo, de que Cristo iba a venir y iba a morir por los pecados de todos y cada uno de nosotros. Gracias, hermano. Que iba a morir por los pecados de todos nosotros. Y lo vemos ahí tipificado en esto, porque el pueblo de Israel, hermano, también era pecador. Él había pecado en muchas maneras porque habían desobedecido a Dios. Y para que Dios los pudiera sacar de Egipto, hace esto, hermano, de que ellos, para poderlos liberar, vemos de que es una plaga tan grande y que llevó muerte a todos los egipcios, pero al pueblo de Dios, el Señor lo guardó por medio de este acto que hicieron, de matar ese cordero y poner esa sangre en los postes de sus puertas de sus casas. ¿Para qué? Para que la muerte no pasara por ese lugar, para que la muerte solo viera, esto no, aquí no puedo entrar yo, porque Dios pone el límite, hermano. Cuando Dios tiene el poder para poner el límite a todas las cosas. Pero algo que vemos importante es, hermano, que para que un pueblo saliera de Egipto, Dios tenía que levantar a una persona como libertador de ese pueblo. Y nosotros vemos, hermano, en Éxodo capítulo 1, cuando hablamos de esta dispensación, hermano, estamos abarcando todo el Antiguo Testamento, porque esta dispensación, hermanos, abarca alrededor aproximadamente de 1500 años. Quiere decir que esta es una de las dispensaciones más grandes, juntamente con la dispensación de la gracia.
son una de las más grandes. ¿Por qué? Porque la de la gracia todavía no ha terminado, pero no vamos a llegar hasta ahí. Esta dispensación dice que dura aproximadamente 1500 años. Y para hablar de esta dispensación, hermano, esta dispensación se divide en 4 secciones o en 4 periodos de tiempo que el pueblo vive. Y estas se las he puesto ahí. Número 1, desde el Éxodo hasta el reinado de Salomón, se vive un periodo de tiempo con el pueblo de Israel. De ahí otro periodo de tiempo desde la división del reino hasta el cautiverio y así sucesivamente hasta llegar hasta la crucifixión de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque esta dispensación, hermano, como usted lo ve en esta imagen de acá, esta dispensación abarca desde que el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto hasta lo que es la crucifixión de Jesucristo. Dura 1500 años esta dispensación, dice que duró 1500 años. Pero algo muy importante es, hermano, que Dios levanta a una persona para que pudiera libertar a ese pueblo de Egipto. Y ese hombre el cual Dios levantó, hermano, fue Moisés. Y sabemos, hermano, que desde el principio de Éxodo nos narra de que el pueblo de Israel estaba siendo oprimido, pero Dios ya había elegido a un niño. ¿Para qué? Para que fuera el libertador del pueblo de Israel. Y nosotros sabemos la historia que quién era Moisés. Había sido criado, hermano, con la hermana o la hija de Faraón, como muchas personas dicen. Había sido creado en casa de Faraón. Pero dice que llegó un momento que Moisés vio de que sus hermanos, los israelitas, estaban siendo maltratados, y él, hermano, al ver de que uno de sus familiares o uno de su linaje estaba siendo maltratado, él vino y mató a un egipcio y se fue huyendo. Nosotros sabemos a la luz de las escrituras que él se fue huyendo, pero dice la escritura de que Dios llama a Moisés, estando él en el monte Oreb. Dice que Moisés veía una zarza que ardía y no se consumía, y ahí Dios le da un llamado. ¿Y por qué toco este punto, hermano? En muchos lugares escuchamos, porque todos sabemos que Dios ha llamado a Moisés, pero en muchos lugares, en muchas prédicas escuchamos de que Dios llama a Moisés y que Moisés le dice al Señor de que él es tardo para hablar. Y cuando nosotros escuchamos que dice Moisés que él es tardo para hablar, en muchas prédicas nos dicen, es que Moisés era tartamudo y no podía hablar. Y cuando nosotros estamos leyendo las escrituras, o cuando nos están hablando la palabra de Dios, o nos están predicando la palabra, tenemos que tener un gran cuidado, hermano, en de analizar lo que nos están diciendo. Cuando la escritura dice de que Dios llama a Moisés, mira algo muy importante. Dios llama a Moisés en Éxodo capítulo 4 versículo 10. Si usted quiere ir conmigo para que usted vea qué es lo que Moisés cita. En la actualidad hay muchas predicaciones o muchos predicadores que dicen que Moisés era tartamudo, ¿Usted cree, hermano, que si Moisés hubiera sido tartamudo hubiera podido cumplir con el trabajo que Dios le hubiera puesto en sus manos? No iba a poder cumplir, hermano, porque para que él fuera el libertador de un pueblo tan grande, tenía que haber tenido, hermano, estar bien para hablar y tratar con ese pueblo. Éxodo capítulo 4 versículo 10, mire lo que dice. El Señor llama a Moisés, y Moisés, cuando el Señor le está hablando, le dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en habla y torpe en lengua. Y mire lo que le responde Jehová, y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo, Jehová, le dice el Señor. Y por eso, oiga, por este versículo 12, donde el Señor le dice: ¿o quién hizo al mudo?, piensan de que Moisés era tartamudo. Usted se imagina, hermano. Bueno, a mí muchas veces me cuesta decir palabras, pero si fuera tartamuda completamente, ustedes me entendieran lo que les estuviera diciendo. No me entendieran. Ni cuando les dijera hola, no me entendieran que les dijera hola, ¿cómo están? Porque a alguien que es tartamudo le cuesta que le entiendan las personas. Pero en muchas predicaciones nosotros vemos de que dicen: ay, Moisés era tartamudo y por eso hablaba a su hermano Aarón. Cuando la escritura dice, por eso es bueno de que cuando nosotros leemos la palabra, no solo la leamos por leerla, sino que también la estudiemos, analicemos qué dice
dice cada una de las palabras. Cuando Moisés le está diciendo al Señor, yo soy tardo en habla, dice que esta palabra tardo, hermano, significa no tener elocuencia o facilidad para decir algo. Y vemos de que el tardo quiere decir, según el concepto, tardo no es tartamudo, tardo es no tener elocuencia para hablar. O no, cuando alguien me pregunta algo, no tengo la facilidad para hablarle rápidamente y hablar lo que me está preguntando a llegar a un punto que me lo entiendo, lo comprenda fácilmente. Cuando Moisés le dice al Señor, yo soy tardo para hablar, es que Moisés no le decía porque no pudiera hablar, hermano. Si Moisés había sido criado en Egipto, había estado en el palacio del faraón, este hombre tenía grandes estudios, pero ¿sabe qué es lo que le estaba pasando? Cuando nosotros vamos a un lugar, hermanos, o se nos delega algo, ¿verdad que lo primero que tenemos es miedo y pena? Amén. Y Moisés en ese momento, ¿por qué le dice al Señor, no, yo soy tardo para hablar? ¿Por qué? Porque Moisés dijo, el llamado que me está haciendo no es cualquier llamado. Tengo que ir a sacar a un pueblo de más de 60,000 personas. Y tengo que saber tratar con esta persona, tengo que saber hablarle, tengo que saber cómo comunicarme con ellos, porque hermano, alguien que esté en un liderazgo, un presidente o alguien que esté en un liderazgo, no va a ir a hablar como quiere a una persona. Tiene que saber qué palabras le va a hablar a las personas. Y mire esto, y si fuera que Moisés fuera tartamudo, hermano, entonces Santiago nos dice a nosotros algo que, entonces Santiago nos diría, todos ustedes son tartamudos. Quiero que vaya conmigo a Santiago 1:19. Miren lo que nos dice Santiago, y para nosotros, hermano, esto es para nosotros, ya no está en el Antiguo Testamento. Santiago 1:19. Si alguien lo encuentra más rápido, hermano, me puede ayudar a leerlo. Santiago 1:19. Mire lo que dice Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, oiga bien, todo hombre, hablando hombres y mujeres, niños y jóvenes, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Qué quiere decir? Cuando dice Santiago sea tardo para hablar, es que piense lo que va a decir. No solo porque le están diciendo, mire, está sucediendo esto, usted va a hablar solo por hablar, sino que tiene que meditar cómo va a decir esas palabras. O al hablar, qué efecto va a cumplir esta palabra en la persona. La idea de dañar es tener sabiduría en cómo tengo que hablarle a una persona. Entonces, hermano, cuando usted escuche de que diga, Moisés era tartamudo, no es que era tartamudo. Moisés no era tartamudo. Moisés es que él le estaba diciendo al Señor, no voy a tener las palabras para dirigirme al pueblo. Señor, no tengo la elocuencia para hablar, no tengo la elocuencia, ¿cómo me voy a dirigir a este pueblo? Y también le dice, soy torpe en el habla, porque dijo, un pueblo tan grande, no tan fácil, no cualquier palabra lo va a convencer o lo va a dirigir. Pero es por eso que Dios le dice, no soy yo Dios, por eso que el Señor le dice, no soy yo Dios que dio boca al mudo. El Señor le está poniendo un ejemplo. Si a un mudo yo le puedo dar el habla, ¿cómo no te voy a utilizar a ti? A ti que habla, a ti que puedes hablar, ¿cómo no te voy a usar a ti? Le está diciendo Dios, lo que para ti parece imposible, para mí es posible, porque con mi poder vas a caminar. Y es algo muy importante, hermano, que tenemos que saber, que cuando Dios llama porque sabe quién es la persona que está llamando. Dios sabe la capacidad que tiene esa persona que está llamando. Y cuando Dios eligió a Moisés, no lo eligió porque era cualquier persona, porque sabía que este hombre tenía la capacidad para dirigir a un pueblo. Y vemos, hermanos, que la Escritura dice en Éxodo capítulo 13 de que el Señor llamó a Moisés. El Señor habla a Moisés y lo hace de que saque este pueblo de Israel. Lo saca Moisés a este pueblo de Israel después de la manifestación de esta última plaga de la muerte de los primogénitos. Moisés viene y saca al pueblo de Israel de Egipto. Pero algo muy importante que vemos es que Moisés saca al pueblo, pero Dios nunca los abandona. Porque en el capítulo 13 de Éxodo dice, hermano, de que Moisés saca al pueblo de Israel, pero Dios iba delante de ellos como columna de nube de día y columna de fuego de noche, queriendo decir, hubo un hombre que Dios llamó para libertar al pueblo, pero Dios iba con ellos, Dios los iba cuidando.
Y algo que quiero que noten esta dispensación, hermano, y lo vamos a ver más adelante, es que desde el principio que Dios empieza a tratar con la humanidad está siendo dirigida por un gobierno teocrático. Cuando hablamos por un gobierno teocrático, estamos hablando de que ellos están siendo dirigidos por un Dios, el único Dios verdadero, que es Jehová de los ejércitos. Hasta cuando llegamos a esta dispensación de la ley, todavía el Señor viene y levanta a este pueblo y dice: este pueblo yo lo voy a elegir para que sea mi pueblo. Pero y ahí vemos que todavía en esta parte, en esta primera parte de la dispensación, el pueblo está siendo dirigido por Jehová. Todavía está siendo dirigido por un gobierno teocrático o por una dirección teocrática, queriendo decir, Dios es quien lo está dirigiendo. Y ellos reconocen y saben que solo a Jehová tienen que servir, que solo a Dios tenían que servir. ¿Que eran desobedientes? No vamos a decir que no, porque ellos eran desobedientes. Pero algo que vemos muy importante, hermanos, que el comienzo de esta dispensación, como usted ve, yo sé que cada uno de ustedes tiene su libro de trabajo, hermano, lo pueden abrir en esa imagen de ahí para que ustedes puedan ver y seguir el curso de lo que vamos a estar hablando. Dice la Escritura que ya estando el pueblo de Israel, habiendo salido de Egipto, llegaron, dice que el Señor los saca y los lleva hasta la orilla del Mar Rojo. Pero note algo, esto muy importante, hermano, de que ya el Señor ya lo ha sacado al pueblo de Egipto. Y dice que ha pasado alrededor de 3 meses cuando ellos llegan a lo que es ahí a la orilla del Mar Rojo. 3 meses habían pasado desde el día que Dios ya los había sacado y habían llegado hasta el Mar Rojo. Pero note esto, algo importante, de que ellos, para cruzar, sabemos de que Dios hizo grandes prodigios porque los cruzó en medio del Mar Rojo. Pero nosotros muchas veces, hermanos, nos hemos preguntado, o no sé si usted se ha preguntado, ¿por qué se tardaron tanto en llegar? O ¿por qué tomaron, nosotros cuando vemos o leemos la historia, decimos, ¿por qué tomaron el lugar más largo para llegar? Porque la llegada a la tierra prometida, hermanos, solo iba a durar de 11 a 14 días. Pero el Señor mismo viene y lleva al pueblo, hermano, por otro lugar. ¿Por qué? Porque el Señor mismo dice, no, este pueblo al ver que yo lo voy a llevar por el lugar correcto. Si usted ve en su mapa que tiene en su libro, en la parte de arriba dice de que lo que se iba a tardar el pueblo solo eran de 11 a 14 días para llegar hasta el lugar de la tierra prometida. No lo puedo acercar. ¿Lo ve usted ahí? En esa parte, permítame, hermano, que esto tiene un punto. En esa parte de ahí usted ve, ahí dice, en su mapa dice de que solo iban a durar 11 días en llegar a la tierra prometida. Pero el Señor dice de que no lo lleva por ese lugar. ¿Por qué motivo? Porque al ver el pueblo de que iba a haber una guerra o que iban a tener que pelear para entrar a ese lugar, se iban a asustar. El Señor piensa, ellos se van a asustar fácilmente y van a querer, oiga lo que el Señor dice, ellos se van a asustar y van a querer volver atrás. Entonces el Señor dice, no, los voy a llevar por otro lugar. Y los lleva por el Mar Rojo. Y sabe, hermano, el propósito era para que el pueblo viera los grandes prodigios que Dios iba a hacer, en medio de ellos. Pero algo muy importante que vemos es de que esta dispensación da comienzo, hermano, cuando el pueblo llega a este lugar, al monte Sinaí. Cuando llega al Sinaí es donde da comienzo la quinta dispensación. ¿Por qué da comienzo en ese lugar, hermanos? Porque ahí es donde Dios empieza a darle las leyes o los mandamientos al pueblo de Israel. Una de las cosas que caracteriza esta dispensación es de que esta dispensación, hermano, el pueblo tiene una responsabilidad para que Dios lo pueda bendecir. Sabemos que todas las dispensaciones anteriores eran incondicionales. Vemos que Abraham falló, vemos que los patriarcas fallaron, pero la promesa que Dios había hecho siempre estaba para ellos. Siempre estaba para ellos. ¿Por qué? Porque era una promesa incondicional.
Vemos, hermano, que la promesa que Dios hace o el pacto que hace Dios con Noé también es incondicional. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy vemos, hermano, esa señal de aquel pacto que Dios hizo con Noé. Que vemos el arco iris. ¿Por qué? Diciendo Dios, ya no voy a destruir esta tierra. Entonces, desde la cuarta dispensación hasta la primera, los pactos que Dios hizo con el pueblo son incondicionales. El pueblo iba a fallar, Dios los iba a llamar y les iba a decir, ustedes me fallaron, ustedes hicieron algo, pero la promesa que Dios había dado se iba a cumplir siempre. ¿Por qué? Porque era incondicional. Pero cuando entramos a esta dispensación y llega el pueblo de Israel hasta aquí, hasta el Sinaí, esta dispensación, el pacto que Dios hace con el pueblo de Israel es condicional. ¿Por qué? Porque para que el pueblo pudiera gozar de lo que Dios le iba a dar, tenía que obedecerlo en todo. Bendito sea el nombre del Señor. Tenía que obedecer a Dios en todo momento y en todo lo que Dios le dijera. Y algo muy importante es, hermano, que hasta cuando llega hasta el monte Sinaí, Dios empieza a tratar con el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para darle las leyes y poderle decir cuál es el pacto que Él va a hacer con ellos. Sabemos, hermanos, que el Señor lo que quería del pueblo es hacer un pueblo que iba a ser su pueblo, real sacerdocio, dice el Señor mismo. Eso quería de su pueblo. Y viene y lo llama, pero algo muy importante es, hermano, de que ahí empieza Dios a tratar y algo muy importante que el pastor nos decía anteriormente, cuando Dios hace pacto, no es que el hombre empiece a hacer el pacto con Dios, es Dios que hace el pacto con el ser humano. Cuando el Señor llama al pueblo de Israel hasta el monte Sinaí, el Señor lo está llamando porque ahí es donde Él va a hacer el pacto con el pueblo. Llama a Moisés, sí, para que suba al monte y le da las leyes o los mandamientos que el pueblo tiene que seguir. Por eso le decía, esta dispensación es condicional. ¿Por qué? Porque el pueblo, para ver la bendición de Dios y que se cumpla lo que Dios le va a prometer, tienen que vivir conforme a los estatutos y a los mandamientos que Dios le ha dado. Y ahí es cuando nosotros vemos, hermanos, que en el monte Sinaí el Señor les da los mandamientos. Pero otra de las cosas que notamos en esta parte, hermanos, cuando ellos llegan al Sinaí, es de que ahí Dios les da los mandamientos y todas las leyes que ellos tienen que seguir. Pero en la actualidad, hermano, muchas personas dicen que desde el momento que Moisés subió al monte Sinaí, a Dios le dio las tablas y a Moisés traía las tablas. Tenemos malos conceptos y malas enseñanzas acerca de cómo surgió o por qué Moisés traía las tablas. Cuando hablamos, hermano, de que Dios le da al pueblo de Israel en el monte Sinaí los mandamientos, una de las cosas que vemos es que primeramente Dios les da verbalmente los mandamientos. Nosotros sabemos que cuando el pueblo de Israel llega a Sinaí, el Señor le da todos los mandamientos y las leyes. Pero muchas personas dicen, cuando Moisés subió al Sinaí, Dios le dio ahí las tablas de la ley y es lo que rápidamente lo metieron en el cofre que hicieron, ¿verdad?, para el tabernáculo. Pero miren lo que la Escritura nos dice de que las leyes, cuando el Señor se las dio a Moisés, lo primero que le dio fue leyes verbales. Y lo podemos ver en Éxodo capítulo 19, y ahí sí quiero que usted vaya conmigo porque vamos a leer esto. Cuando el Señor empieza a hacer el pacto con el pueblo de Israel, lo primero que les da son las leyes verbales. Y oiga lo que dice el capítulo 19, vamos a leer algo, hermano. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó a Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa.
estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Oiga bien esto, dice la Escritura en el capítulo 19, en lo que hemos leído, de que Moisés habla, Dios habla, Moisés llama a Moisés y le dice estas palabras, que Dios lo ha elegido y que quiere que guarden un pacto, que vivan conforme a sus leyes. Pero oiga, no es que ahí ya bajó con las tablas de la ley como muchos de nosotros pensamos, o muchas veces decimos en la prédica, solo subió al Sinaí y ya rápidamente Dios le dio las leyes. No, Dios le da primero las leyes verbales. ¿Para qué? Para que se las diga al pueblo. Y el Señor le dice, ustedes van a ser mi especial tesoro, pero todo vez y cuando ellos guarden el pacto que Dios va a hacer con ellos, que vivan conforme a las ordenanzas y a las leyes que Dios le ha dado. Pero mira algo muy importante que surge en el capítulo 8. El ser humano, hermano, cuando se trata de Dios o Dios quería tratar con él, máximamente el pueblo de Israel, ellos se creían tan autosuficientes que decían, nosotros cualquier cosa que Dios nos diga, se nos va a hacer fácil hacerlo. Porque mire aquí la respuesta que el pueblo le da cuando el Señor le manda a decir, porque el Señor mandó a Moisés a decirles esto al pueblo. Miren el versículo 7 dice, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová había mandado. Y oiga lo que hace el pueblo, hermano. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Oiga bien, Dios le manda a decir, yo lo llamo, yo quiero que ustedes sean mi pueblo, sean nación santa para mí y que vivan conforme al pacto que yo voy a hacer con ustedes. Oiga, el poderoso, el único Dios les está diciendo al pueblo, yo quiero hacer un pacto con ustedes, pero el pacto es de que ustedes van a ser míos. Les está diciendo, ustedes me van a pertenecer a mí, van a ser nación santa para mí, pero tienen que vivir conforme al pacto o a las ordenanzas que yo les voy a dar. Y mira el pueblo de Israel lo que responde, porque para que haya un pacto o un convenio tiene que haber dos partes y las dos partes estar de acuerdo. Y todo el pueblo a una dijeron, sí, nosotros haremos todo lo que Jehová dijere. Oiga bien, ellos mismos dicen, nosotros vamos a vivir conforme a las ordenanzas de Jehová. Y sabemos, hermano, otra de las cosas que es muy importante que tenemos que saber, que cuando hablamos de la quinta dispensación de la ley solo era para el pueblo de Israel. No es que usted y yo tenemos que vivir bajo las ordenanzas completamente de la ley. Sí, seguimos muchas de las leyes morales que están ahí, pero no todas las leyes que el pueblo de Israel sigue. Porque en la actualidad, hermano, en muchas iglesias se les está pidiendo a los miembros, o muchos pastores, o muchas personas que se creen apóstoles, están diciendo, es necesario que la iglesia de Cristo se circuncide. Eso no es para nosotros, eso es para el pueblo de Israel. Eso el pueblo de Israel es que tenía que hacer eso. Y cuando el pueblo le dice al Señor, sí, nosotros haremos todo lo que Jehová ha dicho, todo lo haremos, le están diciendo, todo lo que usted nos diga, lo vamos a obedecer. Todo lo que usted nos diga, hagamos, lo vamos a hacer. Es como cuando usted va a un trabajo y su jefe le dice, todo lo que yo te mande a hacer, tú lo tienes que hacer. Usted le dice, sí, yo lo voy a hacer porque ahora me debo a usted. Le debo obediencia a usted. Y el pueblo igual hizo. Todo lo que usted o lo que Jehová dijere, lo vamos a hacer, dice el pueblo. Pero mire algo muy importante. Cuando Dios le da las leyes verbales, aparecen muchos de los capítulos. También lo vemos en Éxodo 20. Como en Éxodo 20, como Dios también le da, pero aquí vemos que dice los 10 mandamientos, y ahí es cuando nos confundimos nosotros, que decimos, Moisés subió y ya traía las tablas, pero cuando en Éxodo 20 le está dando los 10 mandamientos, no se los está dando todavía escritos en una tabla de piedra. En ese momento Dios solo se los está dictando a Moisés qué es lo que tenían que hacer, y nosotros sabemos, hermanos, los 10 mandamientos. Y mire esto muy importante, en Éxodo 24 lo que dice. Quiero que usted vaya conmigo a Éxodo 24. Para que veamos, hermano, que las primeras, cuando Dios da las leyes de primero, se las da al pueblo de Israel verbalmente. Como yo le estoy diciendo ahorita, hermano, el Señor quiso que se hiciera esto, el pueblo de Israel, solo le estoy diciendo. Todavía no le he enseñado, no le estoy dando una hoja de papel para que usted lo vea. Pero mire esto, dice en el capítulo 24, y dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, y Nadab y Abiú,
Permítame, hermano, que no veo. Pero Moisés solo se acercó a Jehová y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercó a Jehová y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras. Oiga, el 3 es el específico. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Vea esto en el versículo 3. Dios le habló las palabras o las leyes a Moisés, y Moisés viene y se las imparte al pueblo. Algo que tenemos que ver, hermanos, es que cuando el pueblo llegó al monte Sinaí, la primera vez que Moisés habló con Dios, el pueblo podía escuchar la voz de Dios. Todos escuchaban la voz de Dios, pero dice de que el pueblo tuvo tanto miedo al escuchar esa voz, que ellos le pidieron a Moisés que le dijera a Jehová de que cuando él se presentara a ellos no escucharan la voz de Jehová. Según el miedo, ¿usted cree que esa voz que han de haber escuchado todo el pueblo, cómo ha de haber sido? Que les impartió miedo, no porque tal vez fuera una voz tan fuerte o tan, sino que tal vez la gloria de Dios, hermano. Cuando la gloria de Dios toca una vida, compunge y hace de que aquel que está en pecado diga: no, yo estoy mal delante de Dios, y tratar de cambiar. Y el pueblo de Israel dice de que ellos le piden a Moisés no escuchar la voz, de que Dios no puedan ellos escuchar la voz de Dios, y Moisés se presenta y el Señor le da nuevamente o le dice las leyes, y ahí vemos los 10 mandamientos que están. Y vemos algo muy importante de cómo Dios se los habla primero para que Él se los diga al pueblo, solo se los comunique al pueblo lo que le está diciendo. Pero más adelante vemos en Éxodo capítulo 31, 18, ahí sí entran las tablas, hermano. Así que si a usted le han dicho en Éxodo 20 ya Dios le dio las tablas con los 10 mandamientos a Moisés, no es así, hermano. Las tablas se las da el Señor hasta Éxodo 24, Éxodo 31, 18 es cuando Dios le da las tablas a Moisés. Y quiero que vaya conmigo a Éxodo capítulo 31, versículo 18. Ahí mismo lo dice, que hasta ese momento sube Moisés y el Señor le da las tablas. Y sabe, hermano, cada vez que Moisés subió al monte, Dios le hablaba las leyes, pero como el pueblo no entendía, solo con palabras, porque Moisés solo se las comunicaba y el pueblo nunca entendía lo que Dios le estaba pidiendo. Viene en el capítulo 31, en el versículo 18, vemos que ahí dice que nuevamente Moisés sube al monte Sinaí para hablar con Dios. Y miren lo que dice el 18. Y dio a Moisés, ¿quién le dio? Dios, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de ¿quién, hermano? Ahí es cuando entran las tablas. Cuando Moisés vuelve a subir al monte Sinaí, en ese momento Dios hace 2 tablas de piedra y le vuelve a dar, hermano, lo que ya le había dicho, anteriormente, se lo escribe para que el pueblo dijera: no, con palabras no entienden, pues que vean algo, que lo vean literalmente, para que ellos entiendan que son ordenanzas o mandatos que yo les estoy dando. Y dice la Escritura, si usted sigue leyendo, hermano, si ha leído Éxodo y sigue leyendo ese capítulo, dice que cuando Moisés baja del monte, lo primero que encuentra es que Dios mismo le dice: vete, porque el pueblo está desenfrenado, está pecando. ¿Por qué? Porque el pueblo de continuo iba al mal. De continuo se iban detrás a adorar falsos dioses, sabiendo de que había un único Dios verdadero y que había hecho grandes prodigios enfrente de ellos, que había abierto el mar rojo, que les había dado tantas cosas, hermano, y el pueblo aún así no comprendía. Y vemos que dice la Escritura que Moisés baja, y cuando ve que el pueblo está adorando ese becerro, entró tanto enojo en Moisés que dice que las tablas que Dios había escrito con su dedo, vino y las tiró al becerro y las tablas se destruyeron. ¿Por qué? Porque él se enojó tanto de ver de que un pueblo que Dios está llamando, lo está llamando de continuo, le ha dicho muchas veces cómo se tiene que conducir y no lo quería hacer. Él se enojó tanto y destruyó esas tablas,
que Dios había escrito con su dedo. Pero más adelante en el Deuteronomio 9:10, hermano, ahí dice que nuevamente Dios ratifica el pacto con Moisés. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos o las leyes que Dios le daba, ese era el pacto que Dios estaba haciendo con el pueblo de Israel. Entonces, esta dispensación de la ley, el pacto es de que el pueblo tiene que seguir las ordenanzas de Dios para poder ver bendición para todo el pueblo y para la vida de cada uno de ellos. Y vemos, hermanos, que cuando sucede esto, Moisés va y como destruye las tablas, va nuevamente, sube. En el capítulo 34 sale como Moisés sube nuevamente y está delante de Dios. Y ahí en ese momento, hermanos, las tablas que dice la Escritura que están en el cofre o en el cofre que crearon para el tabernáculo, no son las tablas que Dios escribió con sus dedos, son las tablas que le tocó que hacer a Moisés a causa de haber destruido las primeras que Dios le dio. Y eso lo dice, hermano, en el capítulo 34. Miren cómo dice el tema, el pacto renovado. ¿Por qué? Porque el pacto eran esas tablas, las leyes que iban en esas tablas, y Moisés las destruyó. Dice la Escritura: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra, como las primeras, oiga, como las primeras que no había hecho Moisés, sino que Dios las había hecho con su propia mano. Dice: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo, ni suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes. Y le da un montón de ordenanzas, un montón de cosas de ordenanzas que Dios le dice para que pueda subir Moisés nuevamente hasta ese lugar. Y vemos, hermanos, que Dios ratifica ese pacto con Moisés. Y algo muy importante es de que en este lugar, para que esta dispensación se lleve a cabo o el pueblo de Israel pueda ver la bendición de Dios, tienen que vivir bajo las ordenanzas que Dios les ha dado, bajo los mandamientos. Y si nosotros vemos, hermanos, los mandamientos, el pueblo de Israel, nosotros decimos el pueblo de Israel solo tiene 10 mandamientos. No son 10 mandamientos, hermanos, son 613 mandamientos los que el pueblo de Israel tiene que seguir. Y nosotros muchas veces decimos solo los 10 mandamientos que Dios le dio. No, hermano, el pueblo de Israel tiene 613 ordenanzas que tiene que seguir al pie de la letra. Y no solo eso, tiene que vivir estas 613 ordenanzas, y esas ordenanzas no lo van a hacer salvo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el único que salva es Cristo Jesús, porque es necesario derramamiento de sangre para poder ser salvo. El propósito que Dios da estas ordenanzas y estos mandamientos al pueblo era para que vieran de que ellos estaban en pecado y que era necesario, hermano, que le obedecieran a Él. ¿Por qué? Porque ellos estaban viviendo una vida de pecado. Y vemos algo muy importante en estas 613 ordenanzas que Dios le da al pueblo. Hay muchas, hermanos. De estos 613 mandamientos dice que una parte son leyes morales que Dios le da al pueblo de Israel, cómo se tiene que conducir en su manera de vivir, cómo se tienen que conducir con las demás personas. Otra de las leyes, otra de las partes de las leyes son leyes civiles que ellos tienen que seguir para con los demás, cómo yo tengo que tratar a los demás, cómo me tengo que conducir, a quién tengo que obedecer, cómo tengo que cumplir las leyes que el humano me está poniendo. Y otra de las cosas, las leyes ceremoniales que nosotros vemos en la Escritura, porque nosotros cuando vemos, hermanos, la clase que nos dieron del tabernáculo, vemos de que el pueblo de Israel no tenía que adorar como él quisiera, sino que como Dios lo pide. El pueblo de Israel tenía que seguir lo que Dios le pedía. Y al igual, hermanos, nosotros no estamos en la ley, pero en la manera de adorar a Dios tenemos que adorar a Dios como se debe, no como nosotros queremos o como a nosotros nos parece, sino como Dios lo ha establecido en su palabra. Si nosotros vemos en el mapa que ustedes tienen ahí, después del monte Sinaí, en esa línea roja, vemos el recorrido, ya teniendo las leyes y los mandamientos, estando todavía ahí en el Sinaí, el Señor mismo, hermano, le da cómo tenía que ser todas las cosas que tenían que estar en el tabernáculo, le da medidas, telas, todo lo que tenía que usar y a las personas que tenía que usar. ¿Para qué? Para que pudieran crear lo que es el tabernáculo. Y ahí vemos la imagen, en la imagen que ustedes tienen en su libro de estudio, ahí está
la imagen de cómo tenía que ser el tabernáculo. ¿Por qué? Porque Dios quería, hermano, que ellos tuvieran un lugar a donde Él iba a habitar. Y ahí vemos, hermano, en las clases anteriores, bueno, los hermanos que tienen de tiempo, como nuestra hermana Magali con los jóvenes, pues estuvieron presentando esa clase acerca de lo que era el tabernáculo y cuál era el motivo, hermano, y cómo estando ese tabernáculo se tenía que adorar a Dios. Una de las cosas muy importantes, hermano, en la adoración del tabernáculo era de que el pueblo de Israel tenía que seguir las ordenanzas que Dios le daba y santificarse para poder adorar a Dios. Oiga bien, santificarse. Dice que cuando un sacerdote iba a entrar a ese tabernáculo se tenía que santificar completamente para Dios, guardarse para Dios. Y vemos que en la actualidad, hermano, sabemos nosotros que el Señor mismo dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y así, hermanos, nosotros tenemos que dar una buena adoración a Dios y santificarnos para Dios. Pero algo que se decía anteriormente, el Señor nos decía por medio de una de las prédicas, ¿verdad? En esta campaña, de que a veces muchos quieren adorar a Dios como les parece o como quieren. Y están pisoteando porque no, ese solo es un lugar que han hecho para que suban ahí. Pero ese lugar, hermano, como estaba diciendo el Señor por medio del predicador, ese lugar se santifica para Dios. Ese lugar se guarda para Dios. Y si Dios, hermano, exigía tanto a este pueblo que se guardaran para adorarle, ¿y cuánto más no nos va a pedir a nosotros también? Más nosotros que tenemos al Espíritu Santo de Dios nos tendríamos que guardar más, no solo para adorar en ese lugar, sino en la manera de conducirnos en nuestro testimonio. Santificarnos para poder ser un olor grato delante de la presencia de Dios. Pero en la actualidad, hermanos, muchos nos basamos a que sí, eso fue para la ley y era para el pueblo, pero también es una de las maneras que nosotros tenemos que usar para adorar a Dios. Así que, hermanos, una de las recomendaciones es que cuando estemos ahí no tomemos en poco estar en ese lugar o decir eso solo es una, como decían, una tarima que hicieron y le han puesto y dicen que es el lugar santo, el lugar santísimo. No, hermano, esta es casa de Dios y desde el momento todas las cosas que están aquí se han apartado para la adoración a Dios, y todo lo que es para Dios se tiene que hacer bien y se tiene que santificarlo o guardarlo o apartarlo, mejor dicho. ¿Para qué? Para que no sean para usos deshonrosos, porque sabemos que cuando algo se usa para usos deshonrosos a Dios no le agrada. Y nuestro anhelo tiene que ser agradar a Dios. No cometamos los mismos errores del pueblo de Israel, que a pesar de que Dios le daba las ordenanzas y le decía qué es lo que tenían que hacer y cómo conducirse, el pueblo siempre hacía las cosas equivocadas. Y nosotros vemos, hermanos, cuando se habla del tabernáculo, que Dios había dicho que en el tabernáculo no tenía que haber entrado fuego extraño. Oye, y era un fuego normal, que nosotros podemos decir era fuego común, pero dice que cuando los hijos de Aarón entraron y echaron fuego extraño, dije, ¿qué pasó? Oiga bien, hermano, si las cosas fueran como en ese tiempo, como en este tiempo, como en esta dispensación de la ley, tal vez muchos ya no estuviéramos carbonizados, hubiéramos quedado ahí como estatuas de carbón, hermano, no de sal, sino que carbonizados ahí, porque la escritura misma dice que cuando estos hijos de Aarón entraron al tabernáculo y presentaron fuego extraño, de una sola vez el Señor los hizo quemaditos, hermano, los pulverizó, los mató ahí mismo. ¿Por qué? Porque el que entra en la presencia del Señor tiene que procurar, hermano, entrar limpio o santificarse. No que seamos perfectos, porque perfectos no somos, pero Dios conoce nuestro corazón y va a ver que tanto nos esmeramos en guardarnos para Él, hermano. Y algo muy importante es que Dios tiene el control de todo y Dios conoce todas las cosas. Conoce cómo nosotros nos conducimos y cómo estamos. Tal vez muchos pueden poner tela de juicio, pero Dios conoce cómo es nuestro corazón y hasta dónde nos estamos guardando para Él. Pero es necesario hacer las cosas como Dios las pide. Algo muy importante en esta dispensación es que después de que Dios dio las ordenanzas y le dio cómo tenía que ser la adoración en el tabernáculo, vemos que el pueblo se conduce, hermano, hasta llegar a lo que es ya la entrada de la tierra prometida. Pero en este caminar de ellos surge algo muy importante: la muerte de Moisés. Cuando avanzan, después de haberle dado las leyes el Señor, después de haberle dado todas las leyes y los mandamientos que tenían que seguir, llegan hasta este lugar y vemos que ahí muere Moisés. Cuando Moisés muere, Dios levanta a otro caudillo, a otra persona que dirija al pueblo en este caminar hasta llegar
tomar posesión toda de la tierra de Canaán. Y dice que en este lugar levanta quién, hermano, bajo Josué empieza el liderazgo del pueblo de Israel. Pero en este tramo, hermano, miren este tramo de acá a acá, el pueblo de Israel había cometido muchos errores. Dios ya le había dado las leyes, ya le había dado los mandamientos, pero el pueblo no había hecho lo que Dios le había pedido. Y ellos, y conste que yo le dije anteriormente y leímos el versículo que ellos mismos, el pueblo le dice al Señor, todo lo que Jehová dice, haremos. Pero el pueblo de Israel no lo hacía. Es como cuando nosotros le decimos, Señor, todo lo que usted me diga lo haré, y no lo hacemos, y no que lo hacemos a medias, ¿verdad? Todas las cosas a veces no las hacemos como le decimos a Dios que las vamos a hacer. Y algo muy importante que surge en este lugar, hermanos, es de que cuando van en este lugar, antes de que Moisés muera, dice la Escritura que Moisés manda 2 espías para que vean la tierra prometida, que vayan a ver la tierra de Canaán, cómo está o qué es lo que está sucediendo en ese lugar. Y nosotros conocemos la historia que dice que de esos espías, de esos 2 espías, 10 llevaron una mala información y los otros 2 buenas, que eran los que llevaban una buena información. ¿Era quién? Josué y Caleb, ¿verdad? Dice la Escritura. Y vemos que a causa de esto, hermano, oiga bien, ya habían pasado y el pueblo ya estaba a punto de llegar a este lugar. Ya a punto de pasar a la tierra prometida y tomar posesión de ella, pero cuando Dios envía, viene él. Este pueblo empieza a hacer cosas que a Dios no le agrada, diciendo, no, ese lugar hay gigantes donde no vamos a poder entrar y va a ser imposible tomar posesión de esa tierra. ¿Y qué pasaba, hermano? ¿Por qué el Señor se enoja con este pueblo? Porque este pueblo estaba haciendo que Dios era chiquito cuando Dios ya había hecho grandes proezas con ellos. Ya había abierto el mar rojo, ya les había dado agua, hermano, les había dado el maná del cielo, les había enviado codornices. ¿Cree usted, hermano, que de la nada caiga maná del cielo no es poder de Dios? Ese sí tendría que alguien estar en confianza y decir, no, Dios nos va a meter a la tierra prometida. Pero el pueblo desobedece y por a causa de la desobediencia que tuvieron, hermano, lo que les iba a tomar poquito tiempo, tuvieron que estar en ese lugar 40 años rodeando, dando vueltas de un lado para otro. Como que usted y yo nos pongamos a dar vueltas todos 40 días en este lugar. ¿Nos vamos a aburrir? Sí, nos vamos a aburrir, pero es a causa de la desobediencia que el pueblo hizo. El pueblo de Israel recorrió este lugar 40 años, dice ahí, mire, recorrió 40 años. Hasta que murió el último de los que habían llegado a ese lugar, de esa generación que había llegado hasta ese lugar, donde los espías dijeron de que no iban a poder tomar posesión de la tierra prometida. Y los únicos que dice la Escritura que quedaron vivos, ¿quiénes fue Caleb y Josué. Y de ahí es cuando ya muere toda esa generación, se levanta la nueva generación de que no habían hablado mal acerca de eso y muere Moisés y ya queda Josué y toma lugar Josué. Toma posesión Josué y él es el que se va a encargar de repartir la tierra prometida. Pero vemos, hermano, algo que yo le quiero dar a entender en esto, es de que hay mucha información y se trata de resumir en unos 20 minutos lo que usted tendría que saber, y a veces por eso nos cuesta mucho entender, porque para entender esto, hermano, son horas y horas y horas, tal vez en 45 minutos no se va a dar la información cabal, y de lo que se ponga un poquito acá, un poquito allá, a veces es más difícil dar a entender todo lo que se necesita entender. Pero como el tiempo corre, nos vamos a quedar hasta aquí, hermanos, porque es lo único hasta donde pude llegar, porque falta gran tramo y falta más tiempo, hermano. Pero ya en ese lugar, porque ya son las 9:25, algo muy importante que tenemos que saber es que de aquí surgen otros problemas, hermano. Y los problemas que surgen ahí son más grandes, porque algo muy importante, lo que yo les decía, aquí estaban siendo gobernados por Dios, pero cuando llegan aquí, ya el pueblo ya estaba pidiendo, ya estaba el pueblo más, y ya no querían que Dios los gobernara, sino ser como las naciones que habían visto, que el hombre los gobernara. Y vemos que rechazar a Dios, eso es difícil, hermano, porque al que Dios quiere dirigirlo y lo rechaza, gran pecado está cometiendo. Pero ahí, bueno, eso se lo vamos a dejar al pastor que lo explique, ¿verdad? Más adelante. Dios me les bendiga, hermano, y espero que pues me haya dado a entender. Que el Señor los bendiga y sigamos adelante, hermano, estudiando.